¿Cómo podemos pensar en un mundo que es a la vez más global y más fragmentado que nunca? Esa es la pregunta que está en el corazón de la obra de Edgar Morin. En este análisis, preparado especialmente para los cursantes del doctorado en Ciencias Administrativas de la UNESR, vamos a sumergirnos en su propuesta, que es verdaderamente revolucionaria: el pensamiento complejo. Y bueno, arranquemos con esta paradoja que Morin nos pone sobre la mesa. Justo ahora, en la era del conocimiento, con avances científicos que hubieran parecido magia hace un siglo, estamos enfrentando una crisis de conocimiento. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que mientras más sabemos, más ciegos parecemos estar? Vamos a explorar esta idea a fondo. Bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Empezaremos por el diagnóstico de Morin, esa ceguera del conocimiento. De ahí vamos a conocer un poco al hombre detrás de la idea, su trayectoria intelectual. Luego nos meteremos de lleno a definir qué es exactamente la complejidad. Analizaremos las enfermedades del pensamiento simplificador y, claro, la cura que propone Morin, un nuevo paradigma. Y cerraremos aterrizando todo esto en nuestro campo, en las ciencias administrativas, que es clave para nuestra discusión. Aquí Morin da en el clavo. El problema, nos dice, no es que nos falte información, nos sobra. El verdadero problema es cómo la organizamos. Es nuestro propio método el que produce error, el que nos lleva a una ignorancia mucho más peligrosa, una que se disfraza de especialización. Entonces, la cuestión de fondo es que nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, fallan en conectar los puntos. Es como tener un rompecabezas gigante y que las instrucciones solo nos permitan ver una pieza a la vez, prohibiéndonos ver la imagen completa. Al separar, al reducir, al aislar, terminamos mutilando la realidad y nos quedamos con una caricatura, con una visión distorsionada del mundo. Para entender la solución, primero hay que entender al pensador. El viaje de Morin no es solo académico, es un viaje de vida. Su pensamiento está totalmente entrelazado con su historia personal, en una búsqueda constante de un método que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos. Esta línea de tiempo es fascinante, porque cada punto es una pieza del rompecabezas de su pensamiento. Por ejemplo, esa ruptura con el marxismo dogmático en el 59 no fue solo una crisis personal. De esa experiencia nace su famoso principio dialógico, esa idea de que para entender la realidad hay que pensar juntos conceptos que parecen opuestos, como orden y desorden, individuo y sociedad. Hay que mantener la tensión, no eliminarla. Ok, ya tenemos el problema y al pensador. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. ¿Qué es eso de la complejidad? Morin insiste en algo clave. Complejidad no es lo mismo que complicación. Viene del latín complejos, que significa lo que está tejido junto. Pensemos en un tapiz. Está hecho de miles de hilos individuales, pero solo tiene sentido cuando vemos el tejido completo. La complejidad es esa tensión, esa convivencia entre la unidad del tapiz y la multiplicidad de los hilos. Es una palabra problema, no una palabra solución. Y aquí hay otra distinción fundamental. El pensamiento complejo no es enemigo de la simplicidad. Al contrario, la integra. Sabe que para entender algo a veces hay que simplificar. El problema es cuando creemos que esa simplificación es la realidad. La complejidad es saber que cualquier conocimiento que tengamos siempre será incompleto, y estar ok con eso. Antes de construir su propuesta, Morin hace de médico forense. Desmantela el paradigma que domina nuestro saber y diagnostica las patologías que nos llevan a lo que él llama, con una frase brutal, la inteligencia ciega. Este paradigma que heredamos de Descartes y que ha sido la base de la ciencia moderna, opera como una máquina de despiece. Su lógica es simple. Para entender el todo, desármalo. Separa lo que está unido, reduce lo grande a lo pequeño y aísla el objeto de su entorno. El problema es que, en el proceso, pierde de vista las relaciones, el contexto, en fin, pierde de vista la vida misma. ¿Y cuál es el resultado de esta inteligencia ciega? Morin lo llama una cretinización de alto nivel. Suena fuerte, pero pensemos en ello. Es el experto en finanzas que hunde una empresa porque solo ven números y no personas. Es el urbanista que diseña una autopista que parte una comunidad en dos. Son especialistas brillantes en su pequeño campo, pero ignorantes del contexto general, y por eso mismo, tremendamente peligrosos.
Muy bien, después de este diagnóstico, que puede sonar un poco desolador, pasemos a la propuesta, porque Morin no solo critica, también construye. Nos ofrece un nuevo paradigma con principios para volver a tejer lo que la simplificación desgarró. Esta tabla lo resume de maravilla. Fíjense en el cambio de mentalidad. No se trata de no distinguir, sino de distinguir sin separar. No se trata de negar las partes, sino de entender cómo el todo es más que la simple suma de ellas. Es pasar de una visión plana, unidimensional, a una que abraza las múltiples dimensiones de la realidad, incluyendo la incertidumbre y el desorden. Ojo, estos principios no son dogmas, son herramientas para pensar mejor. Tomemos el principio dialógico de nuevo. Nos invita a ver el orden y el desorden en una organización, no como enemigos, sino como dos caras de la misma moneda. El desorden no es solo algo a eliminar, también es la fuente de la innovación, de la creatividad, de lo nuevo. Se trata de aprender a navegar esa tensión. Y ahora llegamos al punto que más nos interesa. ¿Cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo este cambio de paradigma transforma la manera en que estudiamos y practicamos la gerencia y la administración? El pensamiento complejo nos exige dejar de ver a las organizaciones como máquinas y empezar a verlas como ecosistemas. Un organigrama es un mapa, pero no es el territorio. La vida real de una organización está en el tejido de conversaciones, de conflictos, de alianzas, de casualidades. Es un sistema vivo que emerge y se autoorganiza constantemente. Esto le da un giro de 180 grados a la idea tradicional de liderazgo. Se acaba la fantasía del gerente que lo controla todo. El liderazgo complejo es más como un surfista que como un capitán de un transatlántico. No controla la ola, pero la entiende, la siente y la aprovecha para llegar a su destino. Se trata de saber dialogar con la incertidumbre. Y este es el verdadero reto, especialmente para quienes están desarrollando una investigación doctoral. El trabajo de Morin no es para citarlo en el marco teórico y ya, es una invitación a la acción. El desafío es usar su método para crear nuevas herramientas de análisis, nuevas formas de intervenir, de construir una práctica administrativa que de verdad esté a la altura de la complejidad del mundo en que vivimos. Y al final, Morin nos deja con esta idea, que es potentísima. El reto de la complejidad no es solo un ejercicio académico o intelectual para sonar más inteligentes. Es, en el fondo, un desafío ético. Se trata de civilizar nuestro conocimiento, de hacerlo más humano, más consciente de sus límites y, por lo tanto, más responsable. Es una condición, quizá, para el futuro del espíritu humano.